Quédate con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 34. Dice la palabra del Señor: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. La Escritura nos enseña que la sanidad ha venido a ser parte, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, necesitamos tener cuidado cuando nosotros buscamos en Jesús su ayuda en cualquiera que sean nuestras necesidades. La Escritura nos enseña la importancia de la fe, que es única. Sin embargo, hay diferentes fe, pero una es la que lleva realmente a Dios. Es decir, que la fe de la que habla la palabra de Dios y lo que Dios espera de lo que le buscan es muy diferente a la fe del mundo. La fe de Dios busca más allá de lo externo y de lo transitorio. La fe del mundo es aquella que solo busca una solución externa y pasajera. Esa es la gran diferencia. El mundo a veces se confunde que cuando ya, hermanos, ha tocado todas las puertas, les queda la única opción de ver hacia arriba. Entonces buscan en Dios lo que no pudieron encontrar en el mundo, ya sea la sanidad o resolver sus problemas. Y sin embargo, esa fe, hermanos, la confunden pensando que realmente creen en el Señor Jesucristo. Los que vienen los días martes, estamos estudiando el libro de Esdras. Ahí se da una situación cuando el pueblo judío, al regresar de la esclavitud de Babilonia, y que Dios había tocado al rey Ciro para dejarlos ir, pero también el respaldo para volver a levantar la ciudad y el templo. Sin embargo, hermanos,
a través del tiempo, cuando lograron poner los cimientos del templo, los pueblos de alrededor comenzaron con su hostigamiento, hasta que uno de ellos pues envió una carta al rey. Ya no estaba el rey Ciro, sino estaba otro, Artajerjes, y acusaron al pueblo judío de estar levantando la ciudad, el templo, para luego volver a ser una nación y proclamar su propio rey. Obviamente vino la orden de detener esa obra. Pero lo que le quiero decir que al principio la estrategia fue, hermano, el poder colarse en medio de ellos. Y le dijeron: nosotros queremos participar en la edificación, porque al igual que ustedes, nosotros hemos creído en Dios. Y por eso queremos ser parte de esta edificación. Ahora, estaban diciendo una media verdad. Ellos creían en Dios, pero no como Dios espera. No esa fe de la cual habla la Escritura, sino que ellos creían en el Dios de los hebreos para identificar, o de los judíos, además de otros dioses. Es decir, que hicieron de Dios parte de su fe con otros dioses. Entonces, ese es el problema de la humanidad, que tiene que entender que la fe, hermanos, es única. La fe en Dios. Y que es precisamente la fe que salva y que trae la sanidad, más que un cuerpo, trae la sanidad del alma. El perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. De tal manera que a través de Jesucristo somos reconciliados con Dios. Y como está escrito, dice, tenemos paz para con Dios. Y de esa paz que habla ahí se refiere de que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Para qué? Para dejar de ser una criatura más, sino ser precisamente, hermanos, personas que vamos a servir a Dios y que vamos a venir a ser instrumentos en las manos de Dios de justicia. Es decir, hermanos, que lo que se ha hecho ahí al reconciliarnos con Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue resucitarnos a esa nueva vida. Porque el hombre fue creado para la gloria de Dios, pero el hombre, hermanos, le dio la espalda a su creador y le creyó a Satanás y tuvo por mentiroso a Dios hasta el día de hoy. Entonces esa fe es muy distinta. Y debemos de tener cuidado que cómo realmente nosotros estamos buscando a Dios. Si es esa fe en la cual donde queremos que Él solucione nuestra vida y después ahí nos vemos, muchas gracias. Y aunque puede estar asistiendo porque le gusta y le gusta esta vida, pero nunca se identifica. Fíjense que la mayoría, si usted se da cuenta, la mayoría de los cristianos, hermanos, vienen porque les ha gustado. Y como uno no es adivino, pues uno le cree a ellos de que han sido convertidos, vienen, son fieles, exponen de que quieren servirle al Señor, comienzan a servirle al Señor, pero como expuso el mismo Señor Jesucristo, son, hermanos, como el sembrador cuando siembra y tira la semilla, que hay semillas que caen, hermanos, no donde vienen de caer, en buena tierra. Una cae junto al camino, vienen las aves, al ver la semilla, pues se la llevan. Otros caen entre espinos, los espinos ahogan y no dejan crecer la planta.
Otro cae sobre piedra, salen sus raíces, pero son quemadas por el sol y muere la planta. Pero hay una que cae en buena tierra. Ahí está la fe genuina, la fe que Dios espera de nosotros, la fe que salva, la fe que sana el alma. Es aquella que sale, profundiza la semilla, sale la planta, echa frutos a 30, a 60 y a 100, dice la Escritura. Es decir, que es una vida que va, hermanos, levantándose. Sus aspiraciones que tenía en el mundo ahora son de honrar y de servir a Dios. Y él va prosperando espiritualmente. Y comienza a ser respaldado por Dios. Y se vuelve una vida fructífera. Pero la fe común esa del mundo, hermano, no es suficiente para que la persona llegue a dar esos frutos. Se queda a medio camino. Eso significa cuando la semilla cae junto al camino, las aves la miran porque queda descubierta. Entonces es fácil para el ave comérsela. La otra cae entre espino, pero el espino, es decir, entre ramas, el sol no pega, entonces no crece aquella planta, no la deja crecer. Y la que cae sobre piedra, pues, sale, echa raíces, pero como quedan afuera y descubiertas, el sol las quema. Es decir, que está hablando de las actitudes, de cómo se está recibiendo la persona, cómo está recibiendo el Evangelio. Pero una es la que cae en buena tierra. Quiera Dios sea usted esa persona. Me estoy recordando, hermano, el libro de Eclesiastés, o el otro, si alguien me ayuda, el otro libro, está Proverbios, Eclesiastés. ¿Cuál es el otro? Cantar de los Cantares, donde dice que, hermanos, tenía muchas reinas, Salomón, pero una era la amada, la famosa Sulamita, la que fue menospreciada, pero fue apreciada por el rey Salomón. Y si usted lo pone en nosotros, la mayoría son desechados por el mundo. Fíjense, cuando la persona está bien, ¿cuál evangelio? Ahí solo vagos llegan, gente sin oficio. Otro dice, ahí solo son chismes, yo no, ni que estuviera loco meterme. Pero cuando ya le aprieta el zapato y ya no soporta, y ya tocó puertas por todos lados, y si está enfermo fue donde el mejor especialista, porque se lo consiguieron, pero el mejor especialista le dice, ni yo puedo hacer nada por ti. Entonces las cosas se ponen difíciles, entonces vuelven a ver el cielo y buscan. Es la única forma. Pero una es la amada. Es un reto, queridos hermanos. Es un reto. Y si usted está dispuesto a aceptar ese reto, ser parte de ahí, de una, porque una es la amada. No 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y la semilla, solo hay un lugar donde puede dar muchos frutos y llevar muchos frutos: la que cae en buena tierra. Pregúntese usted, como preguntaron los discípulos cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Entonces comience usted a revisarse cómo sería, a examinarse. ¿Seré yo, Señor? Aunque en este caso, ojalá usted acepte el reto y decir, Señor, yo quiero ser el que cayó en buena tierra. ¿Cuántos lo desean hacer? Ah, no, pues sí, todo el mundo, obviamente. No, pues sí, en eso estamos claros. En eso
hasta yo también, fíjense. Es que todos queremos eso, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Porque el precio es grande que se paga. Si usted quiere ser de esa, tiene que traerme aquí $500 de prima, $2,000 en bonos y me tiene que traer, no, que Dios nos libre de eso. El precio es que cuando una persona realmente le es fiel a Cristo, va a sufrir hostilidades, y no solo con los de afuera, también con los de adentro. No es fácil. Si usted lee bien las Escrituras, no solamente los apóstoles fueron perseguidos, sino que al final vinieron a ser mártires. La iglesia fue perseguida. En el Antiguo Testamento los profetas, la mayoría de ellos eran muertos, otros eran encarcelados. Siempre han sido aborrecidos por serle fiel a Dios. Y Jesucristo dijo: a mí me han aborrecido, y si a mí me han aborrecido, los van a aborrecer también a ustedes, y los van a perseguir y los van a matar por causa de mi nombre. ¿Cuántos quieren ser vida fructífera? Mire cómo bajó todo el gas ya. Nadie. Primero dijeron un montón, amén. Ahora solo uno por allá por no dejar, ¿va? No, pobrecito, el que está hablando, lo voy a apoyar ya yo, hermano. ¿Se da cuenta? Qué terrible noticia, ¿va? Disculpen. Esa seriedad, cómo cambió todo, ¿va? Bonito iba la predicación, pero ya pagar un precio, ya no. Yo estoy dispuesto a ir de rodillas y dejar la piel ahí para recibir, pero ya el precio de ser y llevar una hostilidad del mundo, empezando por la misma familia. Nosotros hemos sido testigos como hermanos que eran un azote en su familia, su cónyuge, por su embriaguez y todo. Y cuando se convierten, la mujer le dice: prefiero verte borracho que haberte metido ahí. Increíble. Lo mismo las madres: prefiero ver a mi hijo tirado en el piso y que se haya metido ahí. No. Porque el concepto que tienen, además de la ignorancia, porque no conocen al Señor, es un concepto, hermanos, que se lo han venido tragando a través de otras personas. No investigan, no buscan. Miren, aquí tenemos a un maestro de Israel, Nicodemo. ¿Usted cree que él se dejó ir de boca así con el Señor Jesucristo? Al igual que los fariseos, no le pareció esa persona que decía que era el Mesías, y lo haber aborrecido desde el principio. Pero la diferencia que hizo en Nicodemo, lo comenzó a investigar. Esas señales que estaba haciendo, y él investigando en el Pentateuco, es decir, en el Antiguo Testamento, y comenzó a investigarlo, y con referente al Mesías, las señales que traería, las palabras que escuchaba de Jesús de otros que le llevaban testimonio, eran increíbles. Y ya investigado, faltó lo último para ponerle sello: ir donde él. Pero al llegar donde él le dijo: sabemos, es decir, no solo él lo estaba investigando. Y cuando digo investigar, no buscando a ver cómo lo apaleamos y cómo lo matamos, como la mayoría que lo investigaban para eso, sino que si realmente él era lo que decía ser, el Mesías. Y le dijo: sabemos que tú has venido de Dios, porque las señales que tú haces no las harías si Dios no estuviese con él. Y Jesús ahí, hermano, le pegó un golpe que yo no sé qué sintió ese hombre, hermano, cuando le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Ahí lo desarmó, lo despojó totalmente. Todas las ideas que llegaban Nicodemo de hacerle preguntas,
llevaba libros, tal vez llevaba sus 2, 3 siervos de él, hermanos, con un montón de libros para estudiar con Jesús, investigar más. Jesús de la entrada, hermanos, le tocaban 2 cosas a Nicodemo como ustedes. Con esas palabras que le dijo, o se largan o se quedan a escuchar. La decisión de Nicodemo fue quedarse. Y ese cuadro, hermano, es uno de los cuadros más bellos que usted puede encontrar en la Escritura. ¿Cómo es posible que el viejo rabino se pone en la condición de un discípulo de un rabino joven, cuando debería ser lo contrario? Y más si estamos hablando de los judíos, que eran... Por eso Nicodemo fue de noche y lo escuchó. ¿Tengo que volver a nacer para ver el reino de los cielos? O sea, yo, un hombre ya viejo, tengo que regresar al vientre. No sabía lo que estaba diciendo. No, le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Más adelante dijo, el Espíritu es lo que da vida. La carne para nada sirve porque está corrompida. Y ahí, hermano, le reveló el plan de salvación. Una de las revelaciones más grandes que podemos encontrar en la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Diga gloria a Dios. Gracias a ese rabino que se humilló delante de Jesús, el rabino joven. Ahora nosotros tenemos esa revelación en San Juan capítulo 3. Léalo en su casa. Léalo, la conversación de Nicodemo con Jesús y esa revelación. Más adelante, capítulo 4 de Juan, otra revelación tremenda. Jesús iba para Jerusalén, tenía que pasar por Samaria para accesar a llegar allá. Es decir, camino corto. De lo contrario, muchas veces no los dejaban pasar, tenían que dar una gran vuelta. Pero pasó por ahí y cansado, se sentó en un pozo, le dice al discipulado, vayan a buscar algo de comer, tengo hambre. Un Jesús sediento, hambriento, pero más de que las almas se salvaran, porque dio la vida por nosotros. A la hora tal del día llegó una mujer. Era la hora en que esta mujer ocupaba llegar, porque a esa hora ya no había nadie, porque era una mujer ramera. Ella no podía llegar cuando estaba el montón de gente porque la podían apedrear. Llega y, cosa extraña, un judío. No se llevaban bien entre. Y lo más tremendo fue cuando ese judío le dice, mujer, dame beber agua. Y la mujer le dice, tú siendo judío me pides a mí agua. No sabe que le puedo meter veneno y enveneno. A saber cuántas cosas podía hacer la mujer, hermano. Porque se odiaban samaritanos con judíos. Y Jesús, ahí vienen las revelaciones. Mujer, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cuando le dice si conocieras el don de Dios, es decir, si conocieras lo que Dios quiere hacer con tu vida, cambiar, transformar tu vida, edificar, levantarte, salir de esas cadenas, de ese lodo donde estás, tú le pedirías a Él ayuda.
Y la mujer le dice, dame esa agua. Y como Jesús era caballero, igual que ustedes, que cuando van a decir algo lo dicen con delicadeza, ¿verdad? Jesús fue así, bien delicado, le dice, ¿quieres que te dé el agua? Sí, está bien, ve y trae a tu marido. La mujer le dice, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Has tenido 5 y aún la que tiene no es tu marido. No sé cómo hubiera hecho usted si le hubiera dicho, dame tú de beber. Usted le hubiera dicho, mira, soy una mujer ramera, vendes tu cuerpo, vergüenza, qué barbaridad. Porque así somos. Debiéramos de ser como Jesús, caballero, ¿verdad? Que le dice, ve y trae tu marido. Ella le dice, no tengo. Bien has dicho una gran verdad, no tienes marido. 5 has tenido, aún el que tienes no es tu marido. Ahí se da cuenta esta mujer que ese judío era el prometido de Dios, el Mesías. Va, no sale eso, pero para haber traído después una multitud al Señor Jesucristo, quiere decir, hermano, que esa mujer al llegar a la casa le tiró todos los trapos por la ventana, si es que tenía ventana a la casa, y sacó a patadas ese marido que tenía, limpiando la casa. Obviamente los vecinos llegan, ¿qué pasó, mujer? Y les dijo, hay un hombre que me dijo todas las cosas, es el profeta. ¿Dónde está? Vengan. Y se lo llevó. Porque esa es la tarea de la iglesia y de todo predicador, llevar a las personas, no a un ministro, llevarlas a Jesús, porque Él es el que tiene el poder para sanar y transformar la vida de los hombres. Diga gloria a Dios. Vamos a entrar a los detalles. Dice aquí el verso 34, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Fíjense, hermanos, aquí se da un detalle que a veces no es muy percibido. El sufrimiento de esta gente, no solo los que estaban pasando enfermedades, también de la familia, de ver postrado a la persona que aman. Eso es terrible. Pero esos sufrimientos Dios no las permite que sean en vano. Tienen su propósito. Y aquí tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, de encontrarse con Él y de conocer el plan de Dios, que Dios había enviado a su Hijo a esta tierra, no para, hermano, asuntos transitorios de la vida, sino para darnos vida eterna. Y esa vida eterna está a través de la salvación que Él trae a nuestras vidas. ¿Qué es la salvación? Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando la persona se arrepiente genuinamente delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonarlo por, hermano, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Eso es la salvación. Y una vez salvos, tenemos la promesa fiel de Dios de la vida eterna. Ellos tuvieron esa grandiosa oportunidad. El problema es, hermanos, y que la Biblia lo ha dejado ver muchas veces, que lo tenían como una persona, un sanador, un milagrero, nada más. ¿Es malo pedirle a Jesús que le ayude? No. Sino que el problema es cómo estás buscando tú al Señor Jesucristo, en qué condiciones. Si bien es cierto, todos llegamos a Jesús porque nos apretaba el zapato. Ya sea que unos estaban enfermos, otros tenían deuda, otros tenían graves problemas, hermanos, con su familia. Y ustedes saben, hermanos, la lista interminable.
de los sufrimientos que le traen a los hombres. Y por eso venimos a Jesús. Alguien nos dijo, Jesús te puede ayudar. Está bien, pero es la oportunidad en el momento de recibir a Jesucristo. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Y en qué condiciones? ¿Como un doctor, como un milagrero? ¿O ahí cambian las expectativas nuestras? Y decimos, no, esto es más que buscar una solución pasajera. Esto es más. Y despierta en nosotros el deseo de conocerlo cada día. Y comenzamos a asistir a los cultos con un hambre, con una sed de conocerlo. Yo no sé si le pasó eso a usted. No a todos, no a todos. Les voy a creer a lo que dijeron amén, porque es muy feo tenerlos por mentirosos. Pero les voy a creer que así fue. Las expectativas cambian. De tal manera que ahora, si nos sana, amén. Si no nos sana, amén. Si nos provee, amén. Si no nos provee, amén. Seguimos adelante, honrándole, sirviéndole y dándole gracias y gloria a su nombre. Porque ahora le servimos y le seguimos y confiamos en Él por lo que Él es. No cambia. Si nosotros decimos, no me ayudó en esto, me voy, que le vaya bien, pero no va a cambiar la verdad de Dios. Dios es Dios. Y en su gracia nos envió a Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense que esa posición que le estoy diciendo le pasó a Saulo de Tarso. Él se convierte. Dios le envía un discípulo para que le haga ver de que lo eligió para misión, para una misión especial, como nosotros lo hemos recibido, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El problema es que muchos comienzan a servirle al Señor con alegría, como una aventura, porque todo va bien, todo va bonito, pero de repente se comienza a apretar el asunto. Viene la demanda, viene la exigencia, vienen los problemas. Y se apagan. ¿En qué condiciones venimos nosotros? Y eso se mira, eso se mira. Se mira hoy. Muchos han dejado de venir los días de semana. ¿Por qué no vienen? Ay, hermano, los pasajes. No tengo dinero. El que tiene hambre de Dios, hermano, tenga o no tenga, se deja venir. Y si le toca irse a pie, se va a pie de regreso. Se lo voy a poner de esta manera. Usted en toda su vida, desde jóvenes hasta la edad que han llegado, en todo ese trayecto, ¿ustedes amaron alguna vez? ¿Amaron a una persona alguna vez? Ustedes amaron a un hombre, pero amarlo de verdad, que puede ser su esposo ahora. No, no. No volteen a ver, no volteen a ver. Qué barbaridad, todos voltearon a ver. ¿Qué les pasa ahora? ¿No contesta? ¿Amaron una vez ustedes? Y no les da pena. No, está bien, está bien. Ustedes, hermano, amaron en toda su triste vida. ¿Amaron alguna vez a alguien de verdad? ¿Ah? Bueno, ustedes son hombres, levanten la mano los que amaron, pero de verdad, ni siquiera una vez. Solo 3, Dios mío.
esta conversión va a ser masiva al ser el llamado. No sé si porque tienen pena. ¿Saben ustedes que los hombres son bien penosos? Sin vergüenza, pero penosos. Les pregunto esto porque cuando uno ama, hermano, no importa dónde vive la persona que amamos, y que una zona de conflicto me vale, uno va a ver a la persona que ama, y que va a atravesar un cementerio, me vale que salga el cura sin cabeza, que salga la suegra si quiere, que salga la mona, que salga, él va o ella va, porque ama. Porque ama. Lo he visto en algunos, fíjense. Le digo ahí mayormente a los jóvenes porque tienen fuerza y pueden hasta venirse a pie pues de lugares lejos. Y les he dicho, hermano, usted vaya a predicar, digamos un ejemplo a San Judas. Ay, hermano. Y ahí es peligroso, y con tortillas los matan a uno. Tiene razón el varón, muy lejos y todo, disculpe hermano. Predique por aquí, pues, se le acomoda pues al pobre degenerado ese. Entonces se le acomoda y de repente, allá lo miro por San Judas, a las 10 de la noche, 11 de la noche, atravesando Managua tipo 1 de la mañana. ¿Y usted? ¿Qué pasó? ¿Un muerto? No, es que tengo una novia. ¿Se da cuenta de ese detalle? Señor, ¿cuál es el principal de la ley? El principal de la ley es esta: amarás. Amarás al Señor. Si alguien me ayuda, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El gran privilegio es predicarle a las personas que Jesús va a salvar, respaldándole a usted. Pero muy lejos, hermano. Yo no quiero problemas. Sea anfitrión, no. Mi casa ahí es privada, no. Pero meten, bueno, ahí tenemos las noticias, meten hombres que no conocen y se dejaron ir por una atracción nada más. Después sale ahí que les violan sus hijas, les roban la casa. Y si son ustedes los sinvergüenza, hermanos, meter a una mujer que no conocen, amanecen muertos. Y él investiga, una mujer. Qué desastre, ¿no? Para Dios ponemos tantas excusas. Eso es como muchos hermanos prediquen la palabra. Yo no puedo predicar, hermano. Nunca he sido fácil de hablar. Pero para chismear, hermano, para chismear tienen tanto poder, tanta persuasión para murmurar. Yo a veces le digo a esos hermanos en confianza, le digo, hermano, eso úselo para la obra de Dios. Serían excelentes hermanos salvando almas para Cristo. Pero ¿qué dice la Escritura? Y lo dice con verdad: torpes para hacer el bien. ¿Qué dice? ¿Inteligente o sabio? Y sabios para hacer el mal. Para el bien todo el mundo es torpe. Para hacer el mal son sabios. Les debiera dar vergüenza. Pero ese es el peligro de esa fe que usted tiene que conocer en las Escrituras. La fe que honra a Dios y la fe que no honra a Dios. La mayoría de esta gente que le buscó
Dios les bendijo, los sanó, porque Jesús muchas veces lo mirábamos compungirse. Es decir, la misericordia de Él, hermanos. Dice que miraba a las multitudes como que no tienen pastor, no tiene quien los dirija, sin dirección. Como Dios mismo tuvo la compasión tan grande que en su gracia envió a su Hijo a morir por nosotros. Si alguien duda del amor de Dios, está equivocado. El amor de Dios está palpable en su Hijo Jesucristo. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, siendo el unigénito del Padre de Dios. Aquí hace memoria de algo, lo que es la fe que honra a Dios. Verso 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Alguien se acuerda quién fue el que dijo eso? ¿Ah? Si tan siquiera tocar el borde de su manto seré sano. ¿Quién lo dijo? La mujer de flujo de sangre. Ese manto lo tenemos en la librería para que usted vaya, lo toque, $50 si lo quiere tocar, si le quiere pasar el pañuelo, $200 y $1,000, y se lo prestamos 2 horas que lo tenga en su casa. Y la cosa es a ver cómo le sacamos dinero a usted. No, vuelvo a decir, hermano, yo insisto con los hermanos, que Dios nos libre de eso, hermano, que Dios nos libre de eso. La mujer, su fe no estaba en el manto de Jesús, ni en el borde. Hoy quieren explicar estos hombres que predican la prosperidad, que el manto a que se refieren, que usan los judíos religiosos, ellos explican, hasta han ido pues y lo han comprado, se lo ponen ellos como una investidura del Espíritu Santo y tantos inventos. Pero ellos explican que ese manto tiene como colillas, ¿verdad? Puntas. Entonces esta mujer se refería a eso. Si tan siquiera lograran tocar el borde, es decir, una parte de esas cosas que salen así. Pero la fe de ella no estaba en el manto. Hay que leer bien la escritura, porque dijo eso. Y lo explica bien las escrituras. Ella padecía de muchos años de flujo de sangre, es decir, sangraba diario. Ahora imagínense la condición de esa mujer. Débil, sin fuerza, calavérica. Era una mujer sola. Creo que era viuda, no sé si lo dice ahí, pero cuando ella escucha que va pasando Jesús, pero mucha gente iba ahí. Entonces ella no tenía la fuerza de poder, hermano, entrar en medio de la gente que iba ahí. Lo único que ella podía hacer es caminar, y no importa si caer desmayada. Entonces, la fe de ella era tener la fuerza, si que Él le diera la fuerza, y por lo menos tan siquiera ahí poderle tocar el borde de su manto. Y dice, y seré sana. Cuando logra llegar y toca como ella dijo, Jesús se detiene y se da vuelta donde ella estaba y dijo al discipulado: alguien me ha tocado. Y como aquellos hermanos, igual que usted, andaban allá por Júpiter, nunca entendían lo que Jesús quería decir, ¿verdad? Andaban siempre extraviados en su mente, unos entretenidos en internet, otros en vanidades, otros en los afanes de la vida. Le dijeron: alguien te ha tocado. Si todo el mundo te toca y te aprieta, y tú dices: alguien me ha tocado. Si todo el mundo te aprieta, porque iba en medio de un montón de gente, la gente tocándolo. Pero Jesús no hablaba de eso. Y Él dijo: poder ha salido de mí. Sintió que alguien clamó, que alguien, hermanos, precisamente creyó en Él.
Creer en Él, ¿qué? Un sanador más. Para probar, esta mujer dice que gastó todo, los médicos la dejaron en la calle, ¿verdad? Eso hasta el día de hoy pasa. La dejaron en la calle y ahí quedó solo esperando morir. Pero había escuchado de Jesús que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. A esa fe se refiere ahí. Y por eso Jesús le dijo, tu fe, mujer, tu fe te ha salvado. Porque creyó en Él, no como un milagrero, no como alguien, hermano, que la iba a sanar. Muy bien, gracias, nos vemos, y a seguir la vida, la pura vida. No. La fe que salva, la fe que sana realmente el alma, que levanta a la persona, le da visión, que mejora la condición de su vida. Porque ha creído realmente que Jesús, hermanos, no es otro ídolo del que usted tiene tal vez en su casa y que cree en San aquí, San allá y San aquí, y por si acaso San Jesús. No. Dios no comparte su gloria con nadie, dice la Escritura. Era creer que realmente el Padre había enviado a Él, lo había enviado, como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios y que eres el Mesías. Cuando dicen que eres el profeta, se refiere al Mesías. Y cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, se refiere a la identificación del Mesías. Porque fue la visión que tuvo el profeta Daniel, Ezequiel. Hubieron 2, 3 profetas que vieron, hermanos, al Mesías, y la identidad que ellos dan es, vimos a uno como hijo de hombre. Entonces Jesús, hermano, decía el Hijo del Hombre, y la gente lo entendía, que Él era el Mesías. Y de ahí las expectativas cambian en las personas. Se vuelve diferente, pero son pocos los que buscan realmente a Jesús como debieran de buscarle. Eso es fe, y eso es lo que honra a Dios, porque Dios dijo, los que me honran, yo los voy a honrar también. Y tú dices, entonces Dios hace excepción de personas. No, el problema es que el pecado que se heredó de este Adán es el mismo que tú tienes en tu corazón y en tu mente, que tienes a Dios como mentiroso. Ay, hermano, yo no tengo a Dios por mentiroso. Ajá, y crees en la palabra de Él. Mire, eso de cielo, de vida eterna, no, hermano. Pues eso es lo que dice el Señor y lo promete, y Él es fiel en su promesa, y no le crees, le estás diciendo mentiroso. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dice el Señor, pueden tomar de todos los frutos de los árboles, pero de este no comeréis. Es la prueba de la fidelidad de sus criaturas. Aparece Satanás y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que si comieres de ese fruto van a perecer. Les mintió. No dice ahí que les dijo, les mintió. Tuvo un cuidado Satanás, porque es bien sutil. Les dijo, no perecerán, sino que Dios sabe que si ustedes comen de la fruta de ese árbol, seréis como Él. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Fíjense, hermanos, la confusión, medias verdades y todas esas cosas ahí. Y ellos le creyeron a Satanás, porque Satanás lo que le estaba diciendo, su creador les mintió. Yo les estoy diciendo la verdad. Coman el fruto de ese árbol y serán como dioses. Le creyeron a Satanás y tuvieron por mentiroso a Dios. Yo te pregunto,
¿por qué nunca has pensado en honrar y servir a Dios y entregarte al Señor Jesucristo? Y la respuesta es sencilla. Y los demás no se hagan santos los que son salvos, porque hemos creído en Él por su gracia, por su misericordia. Y a no haber sido por su misericordia, dice la Escritura, tiempo ya hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra, destruidos completamente, como está destruido este mundo, en su moralidad, en su pecado, en su maldad. Pero Dios nos rescató por la gracia. Gracia es que Dios, hermanos, primero nos hace ver nuestra condición de pecador. Eres pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Ahí está la sentencia. Pero Él como juez te sentencia, te condena. Pero viene la gracia del juez y dice, pero yo hoy te hago libre a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Quién pagó ese precio? Por ti. Entonces nosotros al venir a Dios estamos, hermanos, aceptando esa gracia de Dios que nos está dando y la creemos. Y por eso decimos que somos salvos, no porque confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en la fidelidad de la promesa de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios. Y Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Aquí, cuando dice aquí, hermanos, y hace referencia a Mateo, de esa persona, aunque lo dice como una forma general, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Es decir, hubieron otros que pensaron lo mismo, es posible. O sí hubieron, si pensamos en aquellos 10 leprosos, ¿se acuerdan? Fueron sanados por Jesús, se fueron, y de los 10 solo uno regresó para darle gloria al Señor y servirle. Y los 9, porque Él dijo, no fueron 10, dice, ¿dónde están los otros 9? Es la clase de personas que le dicen al Señor, muy bien, gracias por haberme sanado, ¿verdad? Yo no te pedí, pero ya que me sanaste y todo, ¿verdad? O esa era la condición, que me ibas a sanar para servirte. Yo no vine en esas condiciones. Nos portamos como los hijos. ¿Qué le dicen los hijos malcriados a sus padres? ¿Qué le dicen? ¿Para qué me engendraste? ¿Verdad? Yo te pedí que me engendrara, papá. ¿Te pedí yo qué? O tu mamá, yo te pedí que me pariera. Yo no te pedí que te pedí que me pariera. ¿Para qué me pariste? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo le dice eso o su hija? Dígame, ¿cómo se siente usted? ¿Honrada? ¿O se sienten humilladas? Pues esa es la posición del pecador delante de Dios. Entonces no es asunto, ay, hazlo porque no creo, hazlo por él. No. Es la responsabilidad, el peso de la responsabilidad del hombre que tiene en la vida. Como el que se casa. La Escritura dice, el que no trabaje, que no coma. Y el que no lleva el pan a su casa es peor que un incrédulo. Hay responsabilidades. Miren los hombres sinvergüenza cuando se pelean con las mujeres y las humillan. ¿Qué le dicen? Yo primero tuve mamá y después tuve esposa. Degenerados. Se les olvidó el pacto. Se les olvidó el compromiso que adquirieron. Porque la boda que se hace, donde usted toma una responsabilidad voluntaria, ¿verdad? De tal manera que en esa responsabilidad dice la Escritura, y ese es el voto que se hace. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Y le salen con esa barbaridad en los pleitos, cuando las humillan. ¿Cuántos les han dicho eso a sus esposas cuando están enojados y ofenden? Solo ángeles hay. Qué gloria la vida predicarle a los ángeles. ¿Les han dicho alguna vez esa ofensa a ustedes, mujeres? Tienen miedo, ¿no? Ya se imaginan que están volteando a ver. Usted no ha hecho eso todavía, ¿verdad? Bueno, no, ¿verdad? Usted no, ¿verdad? No le he dicho eso todavía. Nunca lo haga. Es lo más vil en que usted puede caer ese día. Lo más miserable. Amarse uno mismo es no dejarse caer en esa vileza, en esa bajeza. Como el que chismea cae en esa bajeza. El que ama a su mujer tiene que amarse como ama su cuerpo. ¿Quién menosprecia su cuerpo? ¿Quién maltrata su cuerpo? Vos, panza, me tenés todo horrible. No, nadie maltrata. La adorna, la viste bien. Aún dice la Escritura, lo más vil, dice que es lo que más procuramos, vestirla bien. ¿Sí o no? Así hay que amar a la mujer. Como vaso frágil, dice la Escritura. Y ustedes no se me hagan la santa, lo mismo. Amén. Porque se enjaranaron. Pero volviendo aquí al caso, hermanos, la fe que salva es la que esta mujer de flujo de sangre. Muchos ahora creen que la fe estuvo en el manto. No se anden creyendo en eso. La Escritura aborrece el espiritismo, las prácticas, ¿cómo le llaman? Supersticiones, gracias. Los aborrece. La Biblia no da oportunidad para eso. El Señor la tiene como abominación de los pueblos. Y es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Amén y amén. La pregunta sería, ¿te has dado cuenta de esa fe que tú tienes? Si es que solamente busca lo material, lo transitorio, es decir, una fe superficial. Pero Dios lo que espera de ti es esa fe, que creas que realmente su Hijo Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, en el cual tú tengas la confianza de poner su vida en sus manos, nunca de ninguna persona, solamente en las manos de Jesús. Poner las manos, ese es como ustedes tienen un dicho, yo pongo al fuego mi mano por fulano de tal. No lo debieran de hacer nunca, pero hay gente que se atreve a hacer eso. Entonces es parecido. Confiemos en Jesús, el mejor amigo que usted puede tener. Se llama Jesús, el cual no se avergonzó de llamar a aquellos que han creído en Él hermanos, dice la Escritura. Amén. Cierra tus ojos y dígale gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo y por ubicarme también. Yo, Señor, quiero tener esa fe que te honre realmente, esa fe que cambie mis expectativas, porque hasta el día de hoy te buscaba porque necesitaba una ayuda externa, una ayuda transitoria, mas ahora me doy cuenta de tu propósito y de haber permitido que yo pasara este sufrimiento para poderte conocer, Señor. Quiero conocerte, quiero honrarte, quiero servirte. Y Jesús mantiene esa puerta abierta. Siempre la invitación, venid a mí, dijo Él, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar.
Si hay alguien que hoy siente esa necesidad de entregarse al Señor Jesucristo,